programa Conociendo los Derechos, nos encontramos conmemorando el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se celebró este 17 de mayo. El principio de igualdad y no discriminación que rige de manera general en todo el país es aplicable a la comunidad LGTBIQ+, por lo cual es el deber del Estado garantizar sus derechos fundamentales, la protección de los mismos y brindar oportunidades para que desarrollen sus proyectos de vida en todo ámbito. Pero lastimosamente en nuestro país Colombia se presentan constantemente casos de discriminación contra muchas personas que integran la comunidad, pues muchos han sido víctimas de diferentes vulneraciones a sus derechos, situaciones que no se han atendido con celeridad y que han conducido a que se perpetúe y se normalice conductas que originan continuamente una discriminación. Es preocupante para nosotros revisar los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud implementada por el Ministerio de Salud y Protección Social, en cuanto se realizan las siguientes preguntas y se obtienen los siguientes resultados. Primera, ¿las personas homosexuales tienen los mismos derechos que las personas heterosexuales? Esta pregunta fue aprobada por el 86.8% de mujeres y por el 82.7% de los hombres encuestados. Para nuestra segunda pregunta, aprueba que se le reconozcan los derechos a las parejas del mismo sexo. El 67.2% de las mujeres lo aprobó y el 58.8% de los hombres encuestados aprueban estas afirmaciones. Es importante recalcar que esta encuesta se practicó tanto en zonas rurales como urbanas. Mientras tanto, en las zonas rurales, en los pueblos de nuestro país, encontramos una gran variedad frente a los porcentajes, ya que tan solo el 57.8% de las mujeres y el 48.84% de los hombres aprueba que se reconozcan los derechos a las parejas del mismo sexo, cifra que marca un contraste con la zona urbana del país, pues que ante la misma frase el resultado fue muy diferente. Teniendo en cuenta lo anterior y preocupados por esta situación, nos permitimos dirigir la temática del programa de hoy y nos acompaña en este espacio nuestro amigo Juan, el cual nos contará su historia y nos explicará cómo la discriminación por su condición sexual ha afectado el desarrollo de su vida diaria y sus planes de vida. A continuación le vamos a dar paso a nuestro amigo Juan para que nos comparta su historia, agradeciéndole el espacio que nos brinda y la confianza que nos tiene. Muchas gracias. Adelante, Juan. Hola a todos, buenas noches. Gracias por invitarme a este programa que me sirve como de una voz de aliento, una voz de desahogo. Soy Juan, para todos, pertenezco a una comunidad indígena, me identifico como uno homosexual y quiero que a través de esta pequeña entrevista conozcan mi historia. Muchas gracias, Juan. Te invito a que nos respondas algunas preguntas. Primero que nos cuentes acerca de ti, a qué te dedicas, cuál ha sido tu proyecto de vida y qué has hecho en pro de las comunidades indígenas donde tú te encuentras. Bueno, muchas gracias. En este momento me encuentro, digamos que muy cerca de mi comunidad indígena. Me he sentido rechazado, pues, por mi condición, por tratar de, como dicen allá al interior del país, salir del closet. No es una frase muy común aquí en la comunidad indígena. Aquí me miran como el gay, como que es un pecado. Eh, Aquí adelanto labores pedagógicas, pero no como quiero yo en un colegio. Y pues muy agradecido con ustedes porque, como lo dije al principio, esto me sirve para desahogarme. Entonces, pues estoy aquí presto para responder las preguntas que ustedes quieran saber. Muchas gracias. ¿Has sufrido de algún tipo de discriminación?
Cuéntanos, por Total, favor. total, me han discriminado, me siento rechazado, como lo dije anteriormente, primero por mi comunidad indígena, que cree que el ser gay es una cuestión de Satanás, es un pecado. También me discriminaron en el colegio donde quise eh, ejercer mi labor como docente. Allá el directivo y algunos docentes me hacían como el feo y diciendo que si yo daba clases iba a dar un mal ejemplo a los niños de la comunidad indígena. ¿Cómo crees que este tipo de hechos afecta a tu relación con tu familia, con tus amigos y en otro ámbito que tú desarrolles en tu vida diaria? Siento que me afecta totalmente, me siento solo en el mundo. Es gobernador de la comunidad indígena, pues son los primeros que me han rechazado, el colegio donde quiero prestar mi labor. O sea, estoy solo de verdad, me siento muy solo. Eh, ¿Has denunciado alguna vez a alguna persona o alguna entidad por el delito de discriminación? No lo he podido hacer, no he denunciado ante ninguna entidad del Estado. Me da temor, en serio, que tomen alguna represalia conmigo. Sin embargo, a través de las redes sociales y de este espacio que ustedes habilitan, eh, he puesto esa situación discriminatoria hacia mí, hacia mi ser. Teniendo en cuenta todo lo que tú estás viviendo, ¿has considerado en alguna oportunidad formar una familia y has contemplado la adopción? Tuve una pareja, pero como les he venido comentando, con tanto señalamiento que me tocó abandonarlo. Él también era de la comunidad y él también tuvo que ir a hacer su vida, que en ese momento perdí el contacto con él por lo mismo. Pensamos en algún momento, aunque somos muy jóvenes, sí pensamos en tener una familia, pero no he podido acudir a ninguna autoridad que me diga qué trámite puedo seguir. Me da pena y miedo que me rechacen esa idea de adoptar un hijo siendo yo un gay. Y es más, no tengo conocimiento a qué entidad debo asistir para que me brinden alguna asesoría. Es decir, que el Estado no ha sido, o las acciones que ha realizado el Estado no han sido eficaces y suficientes para prevenir la discriminación y garantizar los derechos de la población LGTBI. ¿Cómo te consideras? ¿Que sí ha habido acción o siempre se ha actuado con omisión frente a esta grave problemática? No, en ningún momento he recibido apoyo, pues mi comunidad en este momento, como lo dije, pretende realizar un acto de expulsión de mi resguardo. Siento que con ello perdería algunos beneficios muy mínimos que he logrado por ser indígena, no por ser gay. Siento que quedaré sin ese apoyo familiar. No sé qué pasará con mi vida. En ese momento se me quebranta la voz. Siento un dolor muy profundo de tener que aislarme de la tierra que me vio nacer, de mis creencias, de mi cultura, de mi lengua. Siento que es perder un eslabón de la historia de mi comunidad indígena con la madre tierra. Esta victimización es muy profunda al interior de la comunidad, pues allí solamente aceptan un hombre y una mujer. Muchas gracias a ti por compartir con nosotros tu historia. Pues este es un espacio en donde orientamos a todos los que nos necesitan y también dejamos un mensaje muy claro a los que nos ven y nos escuchan por diferentes plataformas digitales. Hoy contamos con dos invitados especiales, expertos en esta área de derechos humanos y protección de la comunidad LGTBIQ+, y nos orientarán en este tema. Adelante, Omar. Buenas noches, Andrea. Cordial saludo para ti, para Juan, los demás oyentes que nos escuchan a través de estos medios. He estado escuchando atentamente la entrevista que nos ha compartido nuestro oyente Juan. Efectivamente, se evidencia que estamos ante una presunta vulneración
derechos humanos. Especialmente podemos apreciar que a Juan se le está violentando su derecho a la igualdad, su derecho al libre desarrollo de su personalidad, su derecho al trabajo, entre otros derechos, los cuales han sido catalogados como derechos económicos, sociales y culturales. Pero antes que nada debemos saber qué son estos derechos. Según la definición que nos ha brindado la Asamblea General de las Naciones Unidas, los derechos económicos, sociales y culturales son aquellos derechos humanos que posibilitan a la persona y a su familia gozar de un nivel de vida adecuado. Ello implica el respeto a los aspectos de diversidad cultural, diversidad geográfica, identidad sexual, entre otros aspectos que logren ser identificados al interior de nuestra vida cotidiana, como aquellas condiciones fundamentales con las que podemos satisfacer nuestras necesidades básicas. Luego entonces debemos dar a conocer que existen instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, en los cuales se consagra el principio de la igualdad de derechos. Instrumentos tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 3 consagra: los Estados parte en el presente pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué significa esto? Que tanto hombres y mujeres tienen exactamente el mismo derecho a disfrutar de todos los derechos económicos, sociales y culturales, siendo deber de los Estados parte, para el caso objeto que estamos analizando del Estado colombiano, adoptar medidas especiales que permitan garantizar la posición de igualdad. Ahora bien, ¿cómo debemos entender la igualdad de derechos? Al respecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos ha reafirmado el principio de la no discriminación y ha proclamado que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Nótese que en la definición que nos brinda la Declaración Universal ya no está encasillando únicamente un grupo de hombres y un grupo de mujeres como lo manifestaba Juan. La Declaración Universal de Derechos Humanos ha generalizado al ser humano como persona. Y es que los derechos económicos, sociales y culturales tienen su origen en la dignidad inherente por el simple hecho de ser persona. Se les ha dado características además de ser indivisibles, inalienables, interdependientes, universales. Eso significa que nos pertenece a todo ser humano. De la historia de vida que nos estaba contando Juan, efectivamente encontramos elementos fácticos que se tipifican en actos discriminatorios. Al respecto, traigo a colación el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo del cual obtenemos la obligación de todos los estados de proscribir todo tipo de actos discriminatorios que afecten la satisfacción de los derechos. Manifestaba además Juan que ha tenido dificultades por su vínculo laboral, argumentado en su orientación sexual, además de la pertenencia a la comunidad indígena. Al respecto, también debemos manifestar que el derecho al trabajo se encuentra protegido por el artículo 7 del mismo pacto. Además, el mismo pacto contempla en su artículo 2 y 3 una protección jurídica bastante importante frente a todas las formas de discriminación en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, de lo cual se ha concluido que todas las personas tienen los mismos derechos por la dignidad inherente a todos los seres humanos. Así que la discriminación en función del sexo, de la orientación sexual, entre otras afectaciones, realmente resulta siendo una flagrante violación de los derechos humanos. Y es que además el derecho a la libre determinación también está reconocido en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, contando además con respaldo del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, a propósito de la pertenencia indígena, abordando aspectos del derecho a la libre determinación y de las obligaciones de los gobiernos en la protección de los mismos derechos. En tal sentido, con toda la normatividad internacional, queda demostrado que actos de discriminación como los que ha estado viviendo Juan, además de violentar los derechos de igualdad de derechos y el respeto de la dignidad humana, dificulta también su participación en la vida política, laboral, social, económica, cultural, tal como le ha estado ocurriendo a nuestro oyente. Sin extenderme más, quiero darle también la palabra a mi otro compañero
que nos pueda darle otra orientación adicional a nuestro oyente sobre qué mecanismos, qué alternativas puede tener en el ámbito nacional. Adelante, te escuchamos, compañero. Muchas gracias, doctor Luis Eduardo, a los oyentes, a Juan por tener la tenacidad y el coraje de darnos su testimonio el día de hoy en este programa, y a la doctora Andrea por invitarme. En efecto, revisando el caso que nos ocupa de Juan, yo quisiera ponerte presente primeramente aquello que lo conocemos como la internacionalización del derecho constitucional colombiano. Y es que en efecto la Constitución Política del 91 se encuentra acorde con todos esos tratados e instrumentos interamericanos e internacionales que están en la misma línea en cuanto al reconocimiento de derechos humanos, ¿sí? No es la excepción en lo que respecta a la dignidad humana, siendo esta una de las premisas fundamentales contempladas en el preámbulo constitucional y en el artículo primero de la Constitución Política de Colombia, al manifestar de que Colombia es un Estado social de derecho que está fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran. Requiere o se hace imperativo conocer cuál es el concepto de dignidad humana, y la Corte Constitucional muy diligentemente se ha tomado el trabajo de definirlo y conceptuarlo por medio de la sentencia T881 de 2002, al considerar que es un valor fundante del ordenamiento jurídico y del Estado colombiano, que es un principio constitucional, pero además es un derecho fundamental que protege la autonomía individual. Esta autonomía individual debe entenderse entonces como la posibilidad de vivir como quiera. Asimismo, la dignidad o el concepto de dignidad humana exige unas condiciones materiales de existencia que debe entenderse como el poder vivir bien, y adicional proclama la intangibilidad de los bienes que no son patrimoniales, y esto debe entenderse en una dimensión de que el ser o el ciudadano colombiano debe tener la capacidad y la garantía de poder vivir sin humillación alguna. Adicional, el artículo 13 constitucional es cuando ya habla más taxativamente el legislador al contemplar de que todas las personas nacemos libres e iguales ante la ley, de que recibiremos la misma protección y el mismo trato ante las autoridades, y de que gozamos de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin discriminación alguna por razón de sexo, raza, origen, familia, lengua, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya vemos cómo el legislador se ha decantado mucho más claro en la misma línea con los instrumentos internacionales y ese deber que tienen los estados de salvaguardar los derechos, y esa obligación de respeto y de que deben garantizar las libertades y los derechos de los ciudadanos. Por otro lado, quiero traer a colación entonces la sentencia del poliamor, la sentencia SL 2151 en 2022, en donde la Corte Constitucional procedió a reconocer, y es una sentencia hito en la jurisprudencia colombiana, al reconocer la pensión de sobreviviente a dos personas en el marco de una relación que se conformaba por tres personas del mismo sexo. Al fallecer uno de estos, se hicieron beneficiarios las otras dos personas que estaban en la relación homosexual. En el caso de Juan en particular, se evidencia entonces una violación, una conducta discriminatoria que sobreviene de la comunidad indígena de la cual proviene. Esto es un aspecto propio de un tabú patriarcal. No obstante, debe tenerse en cuenta que estas comunidades gozan de cierta autonomía en sus costumbres y en sus cuerpos normativos inclusive. Eso es un detalle no menor y que no podemos desconocer. Pero en lo que respecta a la falta de información sobre si Juan puede adoptar un niño con su pareja, o el temor de Juan en iniciar el proceso de adopción, obedece a la falta de acompañamiento institucional por parte del Estado colombiano, llevando implícita, si se quiere, una conducta que puede considerarse discriminatoria por razón de la orientación sexual de Juan. Esto lo digo porque
son dos detalles que se deben tener en cuenta en cuanto a la autonomía que tienen los pueblos indígenas en el Estado colombiano, pero la obligación que tiene el Estado colombiano de también salvaguardar los derechos que le asisten a Juan por convención, por tratado o por constitución. En ese sentido, Juan, en este escenario puede apelar a una acción de tutela si se le niega su derecho a conformar una familia, ¿sí? O si se le cercena o se soslaya su derecho al trabajo al momento de que Juan se sienta discriminado por su orientación sexual y sea descartado una opción laboral cuando se manifieste entonces de su orientación sexual. En ese sentido, el Estado colombiano sí debe trabajar mucho en lo interno y no esperar a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sea la que por medio de un informe le corra traslado a la Corte Interamericana para que se inicie lo pertinente en el marco de su función jurisdiccional y ordene al Estado colombiano por medio de una sentencia a cumplir o implementar las acciones pertinentes en pos de proteger los derechos y las garantías y cumplir sus obligaciones que por mandato de tratados o convenciones le asisten al Estado colombiano. Muchísimas gracias.